Hoy el mito que figura al griego y al bárbaro. Bienvenidos, amigas, amigos, aliados del arte, de la cultura, de la antigüedad, de la sabiduría, de los mitos. Bienvenidos, como siempre, a este programa que forma parte de la serie que llamamos ¿Y si hablamos de mitos? Como os señalaba hace un breve momento, nos vamos a dedicar en este programa a ese tan particular mito que, figura la relación entre el griego y el bárbaro, el extranjero. Como siempre os digo, pues podéis hacer cualquier tipo de comentario, de interrogante, alusión, pregunta, en fin, cualquier crítica que entendáis que puede ser pertinente. Naturalmente los comentarios siempre son útiles porque pueden abrir pues debates, discusiones, intercambiar por lo tanto puntos de vista o elementos interpretativos. De manera que pues espero vuestros comentarios. Podéis suscribiros naturalmente al canal si así lo deseáis y también difundir el vídeo y utilizarlo pues como actividad académica. Bien, os decía entonces que vamos a hablar del mito que figura al griego y al bárbaro. Podemos decir que será principalmente en la tragedia ática a lo largo del siglo V a.C. el lugar donde se acabe estructurando una figura del bárbaro. En ella se articulará un discurso de alteridad. Los mitos, no obstante, no contaban con suficiente número de personajes bárbaros para enfatizar esa tan peculiar mirada sobre el otro que empezaba a imperar. En consecuencia, se inventarán nuevas personalidades. Es el caso concreto del Polimestor tracio en la Hécuba de Eurípides o el rey Toas del Tauro en su obra Ifigenia en Tauris, del mismo autor. Al tiempo también se barbarizaron héroes griegos como el héroe eleusino Eumolpo, transformado por Eurípides en su Erecteo en un agresivo tracio, o Tereo, originalmente un héroe cultural de Mégara, que se convierte en un salvaje soberano de Tracia en la obra de Sófocles que lleva por título su nombre. Se ha pensado que el propio Eurípides pudo ser el responsable, de hecho, de la conversión de Medea, figura cultural corintia, tal vez vinculada con el Agamedes de la Ilíada, en una malvada hechicera de la Cólquide. En todos ellos perviven atributos característicamente bárbaros, así Deilia, cobardía, Adiquia, injusticia o Amacía, tontería. Esta suerte de, diríamos, contravalores se contrapone, valga la expresión, a los valores propios griegos, es decir, Andreia, coraje, dikaiosine, justicia, o la consabida sabiduría, es decir, Sofía. Los esquemas iconográficos al respecto son bastante elocuentes. Las batallas entre centauros y lapitas, troyanos y griegos o helenos y amazonas son representativos, como también monumentos atenienses de la quinta centuria antes de la era, como es el caso del Teseion o el mismísimo Partenón, sin ir más lejos. En estos casos no son los héroes del mito, sino los persas, quienes desempeñan un rol barbárico, en tanto que se les considera decadentes, como los troyanos, afeminados, a la par de las amazonas, o directamente brutos, emulando, por ejemplo, a los centauros. El carácter agregado generado por las relaciones genealógicas puede explicar cómo los persas mantuvieron que su padre fundador epónimo, es decir, Perses, había sido en realidad el hijo del héroe argivo Perseo. Recordemos que Esquilo, en persas, asocia el epíteto nacido del oro a los persas. Una referencia se entiende al hecho de que Dánae habría concebido a Perseo tras ser embarazada por Zeus en forma de lluvia dorada. La aparición de este antitipo serviría para definir la identidad helénica, aunque la misma fue cambiando con el paso del tiempo.
En la etapa arcaica, la autodefinición griega era de agregación, evocando las similitudes y analogías con poblaciones foráneas por medio del establecimiento de míticas relaciones de parentesco en el seno de la genealogía helénica. Ya en el período clásico, la helenicidad, por llamarle así, ya se definía por oposición, por mediación de la comparación diferencial con los bárbaros. Esto es, las diferencias que se percibían era el fundamento para construir, muy elaboradamente, una identidad específicamente helénica, siempre bajo el sustento del mito, por supuesto. Un determinado lenguaje, costumbres, temperamentos y caracteres serán los referentes de los bárbaros. En tal sentido, funcionaría igual para los griegos, constituyendo el criterio de identidad helena. El criterio cultural, por lo tanto, reemplaza al étnico. La helenicidad será una lengua, la sangre, costumbres, lugares de culto y sacrificios comunes. Las grandes celebraciones y certámenes religiosos fomentarían la idea de helenismo y por consiguiente de la existencia de una religión, lengua, valores y costumbres comunes. En los Juegos Olímpicos las pruebas son individuales, lo que implicaba el mantenimiento del antiguo ideal del héroe singular que buscaba ser reconocido el mejor gracias a la victoria alcanzada sobre un adversario de extrema valía. Así pues, la fuerza, la destreza, la velocidad, el aguante siguieron siendo cualidades entendidas como primordiales, las mismas a las que aspiraban los míticos héroes guerreros homéricos, de hecho. Hasta aquí, amigos, de manera breve, como ya podéis haber observado, de manera sintética, pues referente a el mito que se elabora en una época muy concreta entre griego y bárbaro y por lo tanto entre pues, el centro y la periferia, o si se quiere, entre el elemento culto, refinado, ordenado, jerarquizado y donde impera la ley y la justicia frente al otro externo que se caracteriza por todos los elementos contrarios a lo que acabo de señalar, ¿no? Este es un papel que jugó en su momento el persa, sobre todo en una época en la que empezó a ser temido por la posibilidad de, bueno, que alcanzara las tierras griegas, como de hecho ocurrió, y algunas de las polis existentes en el territorio de Asia Menor, en ese ámbito, digamos, de la costa occidental de la Turquía actual. Es un mito elaborado en función también de las características inherentes a la idea del griego en cuanto a la formación de su helenicidad, es decir, de su identidad propia como heleno, como griego, ¿sí? Todo ello desde, por supuesto, una perspectiva, o cimentado, si se quiere, desde una perspectiva mítica, ¿no? Que ayuda, lógicamente, a consolidarlo. Primero desde una perspectiva étnica y luego, cuando esto ya no es factible realmente, pues desde una perspectiva cultural, que es la que impera precisamente en el ámbito de contraposición con el persa, ¿no? El bárbaro, el enemigo, el inculto, ¿sí? El no refinado y el que habla, por lo tanto, un lenguaje absolutamente incomprensible. Bien, amigos, hasta aquí el programa de hoy. Entonces, como os comentaba, en el próximo le dedicaremos el tiempo a el mundo celta. Le vamos a titular El mito cultural del celtismo. Ese será nuestro próximo programa. Bien, hasta ese momento, simplemente desearos que paséis unas muy buenas semanas, salud, a conservarse y, como siempre os digo, pues espero vuestros comentarios, vuestros aportes, que siempre son importantes y que pueden permitir, como digo, pues entablar un diálogo
intelectual y pues una dialéctica que me parece que es lo más recomendable en estos casos. Hasta ese momento, por lo tanto, pues que estés muy bien y hasta la próxima. Un saludo muy cordial.